tenemos el factor de importancia multiplicado por la aceleración y aquí tenemos multiplicado por el peso, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a trabajar en el sismo? Nosotros vamos a sacar primeramente, vamos a ver letrita por letrita, el factor de importancia. Entonces, el factor de importancia, nosotros vamos a la tabla, a la NEG, y buscamos esta tabla que es la 2.9, ¿no es cierto? El factor de importancia. Entonces, buscamos para qué es, para hospitales, para centros de salud, para museos, para todas las estructuras. Entonces, determinamos el factor de importancia 1. Entonces, esta sacamos de la tabla 2.9 de la NEG, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el factor SA. El factor SA está dado por dos fórmulas, por N, ¿cómo se llama? Por Z y por SA, cuando el periodo es mayor que 0 y menor o igual a TC. Y para N por Z, aquí es por TC, algo así, aquí es por FA, perdón, es por FA, aquí es por FA sobre TC sobre T, cuando T es mayor que TC. Aquí está, esto sacas de la NEG. Ahora, nosotros, el valor de Z está en función del suelo y de la ubicación. De la ubicación. ¿Qué tipo de suelo te di? Suelo B. Entonces, tipo B. El tal de tipo B, ¿no es cierto? ¿Está para qué? Para Pichincha, ¿no es cierto? Dije para Pichincha. ¿Ya? Entonces, con estas dos características, nosotros nos vamos aquí a la NEG. Nos vamos aquí en esta parte a la NEG, donde que dice perfiles de suelo. Zonas, aquí está. Aquí buscas donde están estas tablitas en la NEG. Entonces, aquí está, por ejemplo, buscas, esto está en orden alfabético. Y Pichincha, ¿dónde está Pichincha? Pichincha, Guayas, Salitre. Dice cantón, Siquicili. No me acuerdo que lo he copiado el de Pichincha. No me acuerdo está el de Pichincha. ¿Tienen una nega aquí de repente ustedes? No. Vayas, pasaje. Solo primerito. Sí, no, es en orden alfabético. Pero 4. Sí, pero les quiero demostrar de dónde sale. Bolívar, Guaranda. No está. No está. Entonces, de aquí, de estas tablas, le ubicas el valor de 0,4. ¿No? Le ubicas el valor de 0. Y con ese valor de 0,4, tú tienes para qué zona estás. Esto es zona 5, 0,4 y zona alta. Entonces, copias estas tres cosas que dice. Entonces, aquí dice zona 5, ¿no es cierto? Factor Z es igual a 0,4, ¿no es cierto? Y características, peligro sísmico alto. Entonces, aquí están estas tres cosas, copias, ¿no es cierto? Para las tres. Entonces, ya con eso ya vas acá. Ahora, tú tienes que sacar el factor de TC y el factor de T. Entonces, primeramente vamos a las tablas. Asimismo, voy haciendo mi hoja electrónica. Y voy a ¿qué? Tengo el perfil de ello, ¿no es cierto? El factor R minúscula. Este factor R minúscula vas a necesitar. Entonces, es para todos los tipos de suelos, excepto el tipo E. Excepto el tipo E. ¿Sí? Entonces ahí tienes que buscarle cuándo es con tipo E. Entonces ya tienes que ir buscando, ¿no es cierto? Aquí sacas el factor de FA. El factor de FA se saca en función del suelo. Tenemos zona 5 y para tu suelo es tipo B, 1. Pones aquí 1. FA igual a 1. ¿No es cierto? Asimismo, el factor FD de las tablas, asimismo, zona 5, tipo B, 1. Ya, vas para sacar el factor tipo, ¿cómo se llama? FS. Entonces, asimismo, zona 5, tipo B, 0,75. Ya. Una vez que tienes todos los factores, tienes que tener la altura de la edificación de todos los 5 pisos, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes acá tu altura, HN se llama esto, altura de la edificación, ¿no es cierto? Pongamos que tengas 5 por 3, 15 metros, ¿no es cierto? Suponiendo, entonces pones aquí 15 metros. Aplicamos la fórmula de TC,
esto te da el código 0.55 por Fs sobre Fd sobre Fa, y te da, ¿cómo se llama? Le 2.4 por Fd. Entonces sacas el Tc, sacas el TL, ¿no es cierto? Ahora sí vas a sacar tu periodo. Tu periodo te da una fórmula, Ct por Hn, que ya tienes Hn, tu altura de edificación, por alfa. Entonces hay esta tablita que está en el código. Dice, tipo de estructuras de acero, no es el caso de nosotros. Pórticos especiales de hormigón armado, es el caso de nosotros. Dice, sin muros estructurales ni diagonales rigidizantes, será... Dice, con muros estructurales o diagonales, no, es el de caso de aquí, el primero. Entonces, CT 0.055 y alfa 0.9. Entonces, cuando ya tienes CT y 0, eso aplicas tú, sacas tu periodo, ¿sí? Ya hemos sacado nuestro periodo, ahora sí vamos a ver el factor de reducción, asimismo de las tablitas que están ahí. Entonces vemos aquí, sistemas estructurales dúctiles, sistemas duales, está aquí. Leemos, pórticos espaciales sismoresistentes de hormigón armado con vigas descolgadas y con muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizantes. ¿Será nuestro caso? Con diagonales, No. El rato que dijo aquí, el sistema con vigas descolgadas sí tenemos, y con muros no tenemos, entonces no es nuestro caso. Pórticos especiales sismos resistentes de acero laminado, no es nuestro caso. Les decía, pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminados en caliente con diagonal, tampoco es nuestro caso, ¿no es cierto? Ahora, sistemas estructurales dúctiles, pórticos especiales sismos resistentes de hormigón armado con vigas banda, con muros estructurales de hormigón armado o con diafragmas rigidizantes, ¿será nuestro caso? No, ni tampoco, con vigas bandas tampoco, ¿no es cierto? Las vigas bandas son las que tienen el mismo ancho, la misma altura de la losa. La misma altura de la losa, y ese se calcula de 2T a 3T el ancho, ¿no? Ya. Entonces, pórticos especiales sismos resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas, ¿será nuestro caso? Sí, no. Pórticos especiales, sismos resistentes de hormigón armado, buen día. Ya, este es nuestro caso. Vale R igual a 8, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y una vez que con esto, aquí tenemos también B. Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente, no es nuestro caso, ¿no? Entonces, el de aquí es nuestro caso. R es igual a 8, ¿sí? Entonces, ya una vez que tenemos eso, tenemos el factor de R. Aquí tenemos Φp. El Φp es que el factor de que castigamos en planta, y el Φe es el factor que castigamos en elevación de nuestro edificio. Si nuestro edificio tiene alguna falla en planta, por ejemplo, le ves que falta un hueco, no le falta un hueco, entonces tenemos acá, ¿no es cierto? Aquí, entonces, aquí tengo yo esto le buscas en la norma, pero yo lo tengo, espectros, desplazamientos, perfil de suelo, irregularidades en planta. Entonces, esto está en la norma. Ve, aquí, en planta, no le falta, está un hueco, ¿no es cierto? Entonces, ¿con cuánto le castigan? Con 0,9. Entonces, ve, aquí está un hueco en el centro, ¿sí me entiendes? Ve, ¿será este nuestro caso? No, no hay ningún nada, ¿no es cierto? Entonces, nuestro factor sería 1, ¿no es cierto? Asimismo, en elevación, vamos viendo en elevación, ¿algún piso está más grande que los otros? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿le faltaría algún hueco ahí? Tampoco, entonces sería 1, ¿no es cierto? Entonces sacamos el factor de Φp y Φe y tenemos 1 y 1, ¿no es cierto? Asimismo, para Z ya tenemos el valor de Z, tenemos el factor de importancia, Φp, Φe, R y SA, calculamos con esta fórmula de acuerdo al periodo donde queda. Entonces calculamos el valor de ese y tenemos, este sería el coste, ese va a estar con el peso, ¿no es cierto? Este hay que meterle en una parte especial, es el coste basal, siendo el peso el coste basal, calculado. Ahora, ya ese W de que dijo peso, pero es el peso de la estructura. De todito. De toda la estructura. Ahí somos... No, pero espérate, después, no te aceleres. Has sido acelerado como mujer hoy. Así. Ahora sí. Tenemos, ese es el primo. ahora tenemos nosotros estas dos fórmulas que ya vimos. Y aquí le ves elevado a la R minúscula. R minúscula valía 1, ¿no es cierto? Y ustedes ya pasaron computación, ¿no es cierto? Ya pasaron computación. Aquí el periodo me pongo valores de 0.05 segundos hasta llegar a 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa?
me pongo hasta 5 segundos, me pongo valores hasta llegar a 5. ¿Sí? Aquí, en esta parte de aquí, aplico esta fórmula de aquí. Entonces meto una función, ¿no es cierto? Le condiciono. Si el periodo es mayor que 0 y menor que TC, ¿no es cierto? Aplico esta fórmula. Caso contrario, aplico la otra fórmula. Y ¡ruin! Se va solito. ¿Sí? Y ¡ruin! Se forma la meseta y tienes aquí. Este es el espectro elástico. Para sacar el espectro inelástico, este valor de aquí divides para el R mayúscula. ¿Sí? Divides para el R mayúscula, para 8 o para lo que tengas. Y tienes espectro inelástico. Una vez que tengas esto, coges y copias solo así nomás. Que todo esté con puntos, ¿verdad? Todo esté con puntos. Control C. ¿No es cierto? Coges y copias, abres un nuevo. Como no está aquí mío, por ejemplo, le pongo aquí, pongo un nuevo aquí. Entonces abres un nuevo y le pegas solo valores. Pegar valores. ¿No es cierto? Ya tienes ahí tu espectro. Entonces aquí le quito, solo voy a trabajar solo con mi espectro inelástico, ¿no es cierto? Eliminamos. Entonces tengo ahí. Entonces, quiero ser más detalloso de esto, entonces esto le pongo, ¿cómo se llama? Así. Aquí. Pongo, por ejemplo, con 3 decimales. Con 3 decimales. Y este de aquí le pongo con 2 decimales. Esto disminuye a 2 decimales. ¿Ya? Ve. ¿Está de acuerdo? Queda bonito. Cogemos, guardamos como. Entonces busco dónde guardar. Busco en cualquier parte donde guardar. Por ejemplo, le guardo en el escritorio. ¿No es cierto? Pongo espectro. El nombre que tú quieras. Voy aquí y le guardo como DOS texto. Entonces, ¿no es cierto? Voy aquí a Debajo. este de aquí. ¿Sí? Y le pongo así. Y vas a ver cómo se crea un archivo en el escritorio. Dice las características de Messenger. Sí. Ya. Entonces vamos acá y vas a ver cómo en el escritorio cómo me queda este archivito. Ve. Así me queda. Una vez que ya tengo así, ya estoy listo para meterle al SAP. ¿No es cierto? Entonces ahí abro el SAP. Entonces voy al SAP, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a ver un edificio más. Les quería hacer calcular a ustedes, mis jóvenes, vamos a ver si es que sale, se abre. Pero voy a mandarles a los de estructuras para que se entretengan más. Ustedes estamos con otro edificio. Mándale cerca. Entonces que para que salgan emocionados calculando. ¿O quieren que les cambie de edificio? No, ya. Bonito, ¿no? Ve. Así tenemos que presentarle nosotros a SAP. Ahorita. Así tiene bonito. Si le ves. Por ejemplo, aquí tienes una entrada, una rampa, parqueadero abajo. Aquí tienes, por ejemplo, una zona arriba, por ejemplo, para que esté de orquestas, presentaciones, lo que sea. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Unas oficinas con su respectivo salita. Y acá arriba tenemos día cerrado, ¿no es cierto? Le puedes ver en toda la extensión de la palabra. Sí, ahí están las gradas. Que en este que viene ya tenemos que meterle las graditas, ¿no? Entonces ya para que vayan viendo que ustedes tienen que aprender, aquí tenemos un muro alrededor, ¿no es cierto? Para ponerle el ¿No te gusta? Sí. Entonces ya una vez que tenemos ahí, nosotros definimos las características. Primero definimos aquí, por ejemplo, tus características. Aquí están cargas estructurales, cargas no estructurales, carga viva, sismo en X y sismo en Y. Aquí le pongo dinámico, ¿no? Porque si quiero le pongo el estático, pero es otro sismo. Sí, definimos esto. Una vez que definimos, tú te das cuenta que le pongo cargas estructurales con 1. ¿Qué hace el SAP? Calcula el peso propio de sus elementos. Sí. Cargas no estructurales.
son las que nosotros calculamos. El elucido, que calculamos el masillado, toda la sobrecarga que le vamos a poner de carga muerta, ¿no es cierto? Carga viva es la de servicio que nosotros tenemos, que es para vivienda, para oficinas, para lo que sea. Y tenemos el sismo por el espectro que le vamos a poner. Pero si te das cuenta, aquí en esta le pongo usar coeficientes. Sí, entonces le ponemos usar coeficientes. Una vez que le pongo usar coeficientes, vea aquí cómo le tengo, ¿no es cierto? Cuando es carga estática, cuando yo le ponga carga estática, aquí va este valor de 0 punto que nosotros tenemos de peso. Este valor de 0,184 va aquí. Aquí. Cuando le ponga sismo en X estático, sismo en Y estático, va aquí. Sí, y aquí tienes que ponerle la dirección para que va, si es en X o en Y. ¿Estamos de acuerdo? Como no es estático, y aquí tienes que ponerle la altura que tiene que calcular tu edificio. Sí, como este es de menos, aquí menos 280, ¿hasta dónde tiene que ir? Tienes que ponerle aquí. Sí, para que el edificio esté calculando en sus parámetros normales, porque no está sobre el suelo, está debajo del suelo. Sí. Ya, ahora ya hemos cargado nuestras cargas. Ahora, como ya hemos definido nuestras cargas, voy acá a Functions, Response Spectrum. ¿Es cierto? Entonces aquí me voy aquí From File, busco From File. ¿Sí? En From File adicionamos nueva función. Aquí pongo el nombre como le quieras poner, otra vez espectro, como tú quieras ponerle. Pongámosle que sea Pierre, pongámosle, ya te gustan las canciones, le pones Pierre. Ya. Entonces aquí ponemos periodo, ¿sí? Y le buscamos dónde está mi sismo. Entonces mi sismo está en el escritorio, viene de aquí espectro, abrir, aceptar, y tiene que cargarse. No le cargó el texto, un error está el texto, no le carga. Entonces tenemos que salirnos aquí a, cuando no le carga tenemos que darnos la manera de buscarle nosotros este de aquí, donde está ¿dónde está? El bloque de notas. TXT, escríbale para que salga. Escriba directo blog, ahí. Pero no me da chance, pero no escribo. No, solo escriba directo. TXT nada más. Aquí. No, directo. perdón. TXT, ya. Entonces, No, el blog es. Escriba directo blog igual. También. blog. Ah, pero o sea, en lo que abre el Windows. Ya, ahí ahí escribe. escribe. Ahí no es. Ahí Ahí, escribe blog. blog. Ahí lo busca Ahí directo. está. Ahí está el bloque de notas, ya. Entonces le hablo el bloque de notas. Entonces, como tengo problemas para esto, Le mando el Excel ahí. entonces le copio el Excel acá. Entonces, todo lo que hicimos en el Excel, Sí, está arribita, es lo que no se ve. entonces tengo problemas en esto. Entonces, ¿qué hago? Control C. Debe ser cierto, ¿no? Entonces le voy y le pego en el bloque de notas. Control V. Sí. Y le guardo como archivo. Guardar como. O los de X. Pongamos, aquí está el texto, pongamos. Ya. Le guardamos. ¿Y no, así directo? Sí. ¿Ese formato? Sí. Aquí está el texto, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya se creó, ¿no es cierto?, el espectro. Entonces voy al espectro, entonces cierro mi espectro de aquí y tengo acá. Entonces ahora si voy al sismo, hago lo mismo, voy acá, entonces voy a definir, voy acá a Functions, espectro, voy aquí a From File, a adicionar y voy, como se llama, aquí le ponemos ponemos periodo valor, From File. Entonces vamos aquí a escritorio y le encuentro mi otro sismo que está aquí, ¿sí me entienden? Entonces abrimos y se cargó. Ya. Entonces esto guardo, ¿no es cierto? Una vez que ya guardo, para que no se me cargue dos veces porque ya tengo guardado. Entonces ya tengo guardado, ya tengo espectro 1 y tengo el NEG, ¿no? Entonces una vez que ya tengo guardado,
Voy acá a cómo se llama, a load case, ¿no es cierto? Voy a la load case y voy aquí a modificar. Ahora sí voy a load case, a modificar y cargo mi sismo. Ahora sí voy a cargar el sismo que yo recién. Voy acá a Respawn Spectrum, ¿no? Aquí le puedes poner por cuadrados o por este otro, ¿no es cierto? Entonces puedes ponerle por ese. Aquí, como el sismo es en X, U1, ¿sí? Aquí te asoman los sismos que tienes. Aquí tengo dos. Entonces aquí ya pones 981, modificas y tienes aquí. O adicionas, ¿no es cierto? Es que el factor es la gravedad. Ya, el factor de gravedad. Después te voy a enseñar a ver qué más pasa. Ya, asimismo vas para el dinámico 2, ¿no es cierto? Modificar. Siempre tienes que ir a pones Spectrum, porque aquí te asoma un pilo de cosas, ¿no es cierto? Ahí tenemos el estático, entonces, pues, si me entiendes. Vaya al espectro, ya, verás ese Y, U2, ¿no es cierto? Y aquí pones espectro 1, 981, modificamos o adicionamos, porque vos recién vas a adicionar y pones, aquí tenemos, ¿cómo se llama? 0,5 de amortiguamiento, eso no le paras bola, ¿no? Y tenemos OK y OK. Está cargado. Cargas tu estructura, ¿no es cierto? Pero por eso tienes que hacer losas. Claro, ¿no es hacer cierto? todo el proceso que se nos indicó. Haces las losas y le cargas aquí en asignar, ¿cómo se llama? Losa frames, ¿no es cierto? Aquí en áreas loads, ¿no es cierto? En uniforme shapes. ¿Sí? Entonces ahí te da cuánto que debes cargarle. Aquí le cargas y le pones aplicar. ¿Sí? Es facilito. Esto da con la noche. Sí.